eso está Marcelo Scaglione, que es la persona que más sabe del tema acá en Argentina, sobre, bueno, nuestro esfuerzo, ¿no? Bueno, nuestras intenciones de poder participar de este grupo. Así que, bueno, les reitero los agradecimientos en este día importante, ya a pasos del fin de semana y de encontrarnos, ¿no?, con un escenario nuevo en el país, en nuestro sistema político. Hago un poco de tiempo porque se sigue conectando más gente. Gracias por estos minutos de espera. Así, bueno, ya podemos ir arrancando. Bueno, le voy a pasar la palabra a Facundo, así hace una buena presentación para conocer más a Marcelo, y después, como siempre, pueden ir anotando sus preguntas en el chat o poner la manito en las reacciones, digamos, del Zoom, que así lo permite, así hacemos un diálogo al final para intercambiar consultas. Bueno, Facundo, a ver, ahí te busco. Gracias. No sé si el tono, no estoy con la mejor conectividad, si me escuchan. ¿Me escuchan bien acá? Vamos bien. Sí, vamos bien. Perfecto, bueno. Buenas tardes a todos y sobre todo un millón de gracias, Marcelo. De verdad, un lujo tenerte. Voy a tratar de ser breve, pero lo más claro posible en cuanto a la importancia de tenerte y de lo que vas a desarrollar. Bueno, voy a ser muy breve primero en cuanto al la bio de No Marcelo. te vemos, Facu, ¿eh? ¿Cómo? Si querés prender la cámara un toque, no te vemos. Hace un rato Tengo te miedo, veía. tengo miedo de prenderla por el tema de la conectividad, porque recién se me cortaba. Por eso te pregunté si me Ok. escuchaban. Les pido disculpas, Sí, pero no. bueno, Marcelo empecemos por una de las variables principales, es la persona que más conoce y más idónea en lo que se refiere a la OCDE. Marcelo es contador público y especialista en comercialización de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una larguísima experiencia, no la voy a enunciar toda porque el tiempo es para la presentación de él, pero una larga experiencia en consultoría a nivel internacional, en organismos de primer nivel, es miembro de IDEA, es miembro del CARI y ocupó el cargo de subsecretario de Estado entre el año 2016 y 2019, justamente vinculado a lo que fue el inicio de nuestro todavía largo, como lo mencionó Carolina, camino hacia la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La OCDE, si yo lo tuviera que definir, es la ISO 9000 de excelencia, el nivel más alto al que uno puede aspirar en términos de políticas públicas para el desarrollo. Y esto es un portfolio comprensivo, incluye educación, incluye economía, comercio, medio ambiente, es decir, el portafolio más amplio que uno pueda imaginar. La OCDE, para que nos demos una idea, y ya prácticamente concluyo con esto, es el semillero de los países más desarrollados, es el think tank de los países más desarrollados para lo que es el desarrollo de políticas que después se vuelven vinculantes. Si uno va a la FAO y ve lo que son los estándares en términos de producción de alimentos, de lo que se entiende por emergencia alimentaria, etcétera, etcétera, fácilmente 3/4 partes vienen de estudios de economistas de la FAO. Lo mismo en la OMC, las categorías nuevas, cuando se incluyó el comercio de servicios, todas esas categorías fueron desarrolladas por la OCDE. Lo mismo también en ámbitos como la finanza, ni qué hablar en otros como el medio ambiente. La Argentina, a mi modo de ver, hay una frase muy buena que me permito tomar de Marcelo. La OCDE es la mejor motosierra que puede tener la Argentina. Esto no va en desmedro de quién es hoy uno de los candidatos, por la sencilla razón de que son estándares a los cuales una vez que se accede a la OCDE, debe como mínimo respetar, si no superar. Así que bueno, básicamente quería decir esto, de vuelta un lujo tenerlo a
a Marcelo y bueno, va a ser muy interesante todo lo que nos va a contar respecto a este largo camino que yo entiendo que es más que necesario para la Argentina. Así que de vuelta, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Facundo, muchas gracias Caro, realmente un placer volver a estar en el Hannah Arendt y sobre todo conversar de estos temas que son tan importantes para el futuro de nuestro país. Voy a estar compartiendo la pantalla. Denme un segundo. ¿Me ven bien ahí? Sí, 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 perfecto. perfecto. Bueno, como decían Facundo y Carolina, vamos a hablar de temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible de Argentina. Para desarrollarnos en forma sostenible, esto necesita una estrategia de integración en el mundo, porque nos damos cuenta que las estrategias fallidas de mirarnos el ombligo y de recentrarnos únicamente en nuestro mercado interno de las últimas décadas no han dado resultado. Y justamente el mundo tiene hoy un montón de desafíos geopolíticos que se han dado por diferentes razones. En algunos casos son la resultante de la pandemia, en otros casos son la resultante de la terrible guerra que está asolando Europa y que provoca un doble fenómeno de inseguridad alimentaria por un lado y por otro lado de inseguridad energética. Y estos fenómenos todos juntos, sumado al cambio climático que también venimos sufriendo hace varios años, nos modelan un mundo que es cada vez más complejo, que tiene muchísimos desafíos, pero donde América Latina tiene muchas de las soluciones a estos desafíos. Lo que vamos a tratar de conversar en aproximadamente 40-45 minutos es hablar, en principio, de los desafíos de la globalización y de nuestro continente y América Latina, y por supuesto de Argentina, que está dentro de este continente, ver también cuáles son las oportunidades de la región para salir de la trampa del subdesarrollo, y esta salida de la trampa del subdesarrollo está muy vinculada con la integración al mundo y, como también decía Facundo, con converger nuestras políticas públicas, tanto institucionales como de desarrollo productivo, de desarrollo social y desarrollo ambiental, con las buenas prácticas de la OCDE. Para eso vamos a repasar muy brevemente eh, este camino de la globalización que comienza a principios del siglo pasado y que con las diferentes crisis globales se va modelando un sistema nuevo de gobernanza global, es decir, el sistema de cómo se gobierna el mundo. Allá por 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones, el primer principio de lo que fue después el sistema de Naciones Unidas. Luego tenemos una gran crisis que es la de 1929, que genera un gran shock a nivel global. Inmediatamente pegado a esa crisis, la Segunda Guerra Mundial, y al final de esa Segunda Guerra Mundial, en 1945, la creación del sistema de Naciones Unidas como hoy lo conocemos, un sistema que ya veremos que está vetusto, que necesita actualizarse, que no está dando respuestas a todos los desafíos que tiene el mundo. Llegamos a la década del 70, 1973, la crisis de petróleo, la aparición de la inflación como un fenómeno global, pero muy relacionado con el aumento de los precios de la energía. En ese momento se crea, como respuesta a esta crisis del petróleo, la Agencia Internacional de la Energía y se crea también el G6. Llegamos al año 2008, ya más cerca a nuestros días, y una gran crisis financiera global que se inicia en los Estados Unidos como consecuencia, recuerdan, de los préstamos hipotecarios llamados subprime, pero que inmediatamente comienza a impactar en el resto del mundo, comienza en Estados Unidos, se contagia Europa, después se contagia Asia y finalmente se genera una crisis global. Y es ahí donde el sistema de gobernanza se dio cuenta que estas instituciones que habían surgido a partir de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods, la creación del sistema de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las diferentes agencias que tiene el sistema de Naciones Unidas para tratar
temas en forma vertical, la salud con la Organización Mundial de la Salud, los alimentos con la FAO, el comercio con la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta, o el mundo se dio cuenta, que este sistema estaba vetusto y que no era capaz de anticipar una crisis, y mismo cuando la crisis ya se había puesto en marcha, era incapaz de mitigar los efectos de esa crisis. Por eso surge el G20 como una reunión de los 20 jefes de Estado y de gobierno de aquellos países que tienen el 80% de la población del mundo y generan el 80% del PIB global, entre ellos la Argentina, institución que ya existía en forma de manera informal, se había creado en 1999 como una reunión informal de ministros de Economía y presidente del Banco Central, pero con la crisis del 2008 se institucionaliza y se decide que todos los años se iba a reunir en forma periódica para analizar y decidir acerca de los desafíos y las oportunidades que genera la globalización. Y más cercano a nuestros días, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y que puso nuevamente la lupa en el funcionamiento de estas distintas instituciones de lo que llamamos la gobernanza global. Acá rápidamente quiero vincular la gobernanza global con la globalización, porque muchas veces se habla muy en contra de la globalización, pero si miramos los diferentes gráficos que están acá, esta presentación está disponible para todo el mundo, con lo cual la van a tener, porque en algunos casos vamos a ir más rápido o más lento en los diferentes slides. Pueden ver cómo la globalización ha permitido disminuir la pobreza extrema, ha permitido avanzar los derechos humanos y la democracia a nivel global, ha permitido hacer avanzar también la educación básica, los sistemas de vacunación, de alfabetismo y hacer disminuir la mortalidad infantil. Pero al mismo tiempo, como decíamos antes, sobre todo después de la pandemia, nos enfrentamos a múltiples desafíos. Un desafío evidentemente relacionado con la pandemia en sí y el sistema de salud. La pandemia ha sido la crisis internacional más grave de los últimos 100 años, según datos de la OCDE, donde hemos tenido más de 4 millones de muertos en todo el mundo, un gran impacto social, miles de millones de jóvenes sin clase, un considerable aumento de las desigualdades sociales, una importante cantidad de industrias, empresas y en su mayoría pymes paralizadas. Y toda esta situación derivada de la pandemia, sumado también a las crisis derivadas de la guerra en Europa, de la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania y además los efectos del cambio climático, están modelando esta globalización 4.0 con nuevos desafíos. Si hablamos en términos de desafíos, uno de los principales desafíos que tenemos, sobre todo después de la pandemia, es el concepto de una salud, que es un concepto que viene empujando muchísimo Francia a través del presidente Macron, que considera la salud de forma integral con la salud humana, la salud animal y del planeta. Ya hemos visto cómo a través de la pandemia las enfermedades pasan de los animales a los humanos, también pasan de los humanos a los animales, y también el descuido que estamos teniendo por el planeta influye muy negativamente en la salud. Pero la salud hay que atacarla con este concepto integral de humano, animal y del planeta. Después tenemos el gran desafío del cambio climático, de lograr la neutralidad del carbono al horizonte 2050 para evitar que nuestra casa común se siga deteriorando y quemando y tener un ambiente sostenible. Tenemos el desafío de la transformación digital respecto de cómo impacta la digitalización en los empleos actuales, en los empleos del futuro, la ciberseguridad, dado que gran cantidad hoy de nuestras economías personales y de las empresas pasan a través del mundo digital. Tenemos el desafío de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el comercio ilícito, la necesidad de tener infraestructura para el desarrollo, especialmente en los países emergentes de América Latina y África, y como decíamos antes, todo esto con un sistema de gobernanza global que sea sólida, pero sobre todo efectiva, es decir, que pueda dar respuestas rápidas a estos desafíos que se plantean cada vez más rápido en todo el mundo. Pero vamos a meternos un poquito en Argentina. Esto que están viendo en la pantalla, sobre todo en la parte de abajo, no es un electrocardiograma,
es la evolución de la economía argentina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y no hace falta ser un experto en matemáticas viendo esos picos y esos valles. La evolución de nuestro PBI en las últimas décadas ha sido casi nula, y eso lo podemos ver también mirando el gráfico de arriba, donde a fines de la Segunda Guerra Mundial el PBI de Argentina con el de Estados Unidos, de otros países de América Latina y de Europa estaba casi en el mismo nivel, y a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial, como los otros países comenzaron a despegarse y Argentina se ha permanecido estancada en el mismo lugar. ¿Y esto por qué? Porque a partir de 1930 se produce el quiebre de las instituciones en Argentina y toda nuestra economía se orienta al mercado interno. Esto hace que nos vayamos quedando fuera de lo que se llaman las cadenas globales de valor que hoy producen en todo el mundo, un decrecimiento, una disminución de nuestra productividad, y esto evidentemente ha impactado en el crecimiento de nuestro país. Les voy a seguir dando pálidas, pero bueno, esta parte de la introducción tiene que ver con la situación de cómo nos encontramos en este momento. Acá podemos ver diferentes índices de Argentina en los rankings globales. Fíjense qué mal estamos en lo que es el desarrollo humano, según Naciones Unidas, haciendo negocios del Banco Mundial. Las pruebas PISA de la OCDE, que se realizan en casi 80 países del mundo, donde en matemática nos estamos cayendo del ranking, estamos en los últimos puestos, o en lo que tiene que ver con la competitividad mundial, tanto medida por el Foro Económico Global como el IMD, y también el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. Sumado a esto, tenemos también un fenómeno que se da en forma global, que es la disminución de la confianza ciudadana en sus gobernantes, y este aspecto, fíjense, esto lo mide la OCDE desde 1958 en adelante. Fíjense cómo de un 80% estamos casi en un 20%, este es a nivel global, y estos índices en donde la gente no confía en sus dirigentes, no confía en sus gobiernos, es también una antesala para la generación de crisis, y estos índices son todavía más acentuados, esta caída en los países emergentes, sobre todo de América Latina. Seguimos con las pálidas. Decíamos antes que tenemos un país con una macroeconomía inconsistente, no hace falta explicarlo, tenemos a fin de año vamos a tener casi 150% de inflación anual, tenemos una pesada carga tributaria sobre las espaldas de nuestros productores, de bienes, de servicios, de capital intelectual. Tenemos una gran falta de competitividad también por la escasez de infraestructuras. Durante la primera parte del año me ha tocado, en el marco del Camino Federal hacia la OCDE que hemos hecho junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, he visitado la mitad de las provincias del país, y justamente esto que nos cuentan nuestros productores, no tenemos infraestructura para llevar nuestros productos y sacarlos al mundo, además de que nos cuesta porque tenemos regulaciones que nos pesan, tenemos impuestos que nos matan, tenemos personal poco calificado para producir nuestros productos. Pero bueno, una vez que logramos todo eso y queremos salir al mundo, sepan que para entrar a un nuevo mercado hace falta pagar aranceles, porque si un país no tiene acuerdos que se llaman de preferencias comerciales con otros países, además de sufrir todos estos problemas para producir, además de eso tiene un sobreprecio por el arancel para entrar en nuevos mercados. Bueno, Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Lo que ven ahí en azul son los países con los cuales tenemos acuerdos de intercambio comercial. Esto implica que Argentina tiene acuerdos con el 9,5% del PBI global, menos del 10%. Y esto significa que nuestros productores están en desventaja cuando tienen que salir a colocar sus productos al mundo. No hace falta compararnos con América del Norte o Europa. Nuestro vecino Chile tiene acuerdos de intercambio comercial con el 90% del PBI global. Pero bueno, acá terminamos con la parte negativa, vamos a pasar a la parte de las oportunidades. Argentina es la octava superficie del planeta, tiene una gran plataforma de aguas y océanos. Sepan que las próximas guerras en el mundo no van a ser por la energía, va a ser por los recursos de agua, y Argentina es un país que tiene justamente una gran cantidad
de recursos acuíferos, tenemos una gran capacidad de producción de alimentos en el marco de la seguridad alimentaria. Podemos producir alimentos a futuro para 1.000 millones de personas en un mundo de 8.000 millones de personas, una capacidad de producir energías fósiles no convencionales, tenemos una matriz energética muy diversificada y con presencia de renovables, de energía eólica y solar, tanto en la Patagonia como en el norte argentino. Tenemos un potencial de la minería sustentable relacionada con la transición y la eficiencia energética. Por ejemplo, el Parlamento Europeo al horizonte 2035 estableció que no pueden haber más autos a combustión de energía fósil, con lo cual los autos en Europa van a tener que ser todos con batería, que necesitan de minerales como el litio, y Argentina tiene la segunda reserva de litio del mundo. Tenemos la capacidad del desarrollo del turismo con una amplia variedad de paisajes. Sepan que el turismo es la industria que más está creciendo en el mundo luego de la pandemia, muy por arriba de otras industrias tradicionales. Tenemos la capacidad de un gran desarrollo forestal, que es muy importante justamente para balancear la huella de carbono de todo el planeta. Tenemos potencial en tecnología, conocimiento, producción de unicornios, aquellas empresas tecnológicas que valen más de 1.000 millones de dólares. Antes de la pandemia teníamos 5 unicornios, después de la pandemia teníamos 11, es decir que a pesar de cómo se encuentra la economía argentina, los argentinos somos capaces de desarrollar empresas tecnológicas de clase global. Les pongo una comparación. México tiene un solo unicornio, Argentina tiene 11. Tenemos una gran capacidad de desarrollo nuclear, satelital, aeroespacial. Somos la potencia número 1 a nivel satelital y aeroespacial en América Latina. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con la economía de la salud, la biotecnología, la producción de vacunas y antígenos, y la economía plateada, que es la economía de la salud relacionada con la tercera y la cuarta edad. Pero bueno, para eso tenemos que tener una visión al horizonte 2030 a 2050 para fijar un camino en donde todos estemos de acuerdo, porque ustedes saben que la política internacional no puede ser pendular y cambiar cada vez que hay una modificación en el gobierno de un país, y por eso tenemos que tener una hoja de ruta, y esa hoja de ruta pasa por consolidar el Mercosur en base a experiencias económicas concretas. Se ha avanzado muchísimo con el Mercosur, pero todavía no tenemos ningún tema económico en los cuales los países, los 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, trabajen en forma conjunta y hagan converger sus políticas económicas. Así se creó la Europa. Europa se creó a base de experiencias económicas concretas. Primero fue la energía a través del carbón y el acero, y después fue la energía nuclear. Y a partir de ese trabajo, en el cual los países tuvieron que converger y poner a nivel supranacional la convergencia económica en determinados sectores, Europa fue creciendo. Argentina tiene que encontrar 1 o 2 temas, puede ser la hidrovía, en donde a partir de colocar ese tema económico a nivel supranacional, obliguemos a nuestros 4 países a hacer converger nuestras políticas económicas. Tenemos que tener una agenda verde del conocimiento y de transformación digital, articular al Mercosur con la Alianza del Pacífico, que es el otro gran bloque en nuestra región, conformada por 3 países de la OCDE, México, Chile y Colombia, y un país candidato a la OCDE como es Perú. Promover el acuerdo del Mercosur con otros bloques y países del mundo. El cierre del acuerdo con la Unión Europea nos permitiría pasar de ese 9,5 de acuerdos de intercambio comercial a casi el 35, casi multiplicamos por 3 nuestra integración con el mundo, continuar con el desarrollo de nuestra influencia en foros globales y organismos multilaterales como el G20, comprometernos con acciones globales de paz, de salud y de lucha contra el terrorismo, y sobre todo articular y potenciar América Latina con África de cara al 2050, porque el 2050 va a encontrar al mundo con un predominio de Asia del Sudeste, específicamente India y la China, pero tanto India como la China necesitan de los recursos y de los talentos que están juntos en América Latina y África. Por eso es tan importante que logremos una convergencia primero al interior de América Latina, pero en una segunda etapa con África, de manera tal de poder tener mayor capacidad de negociación con, sobre todo, los países del sudeste asiático. Pero ya entrando en nuestro
principal desafío como país tiene que ver con la construcción de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos grandes recursos, tenemos talentos, pero tenemos un alto riesgo que necesita ser mitigado, y para esto es tan importante construir confianza a través del diálogo multilateral y la cooperación internacional. Confianza que significa que el mundo nos crea, y que crea en la palabra y que la Argentina pone en los diferentes foros y organismos internacionales. Y en este sentido, la OCDE es un organismo internacional muy relevante. La OCDE se crea en 1961 como continuación del Plan Marshall. Como ustedes recuerdan, es el plan que puso en marcha Estados Unidos junto con Canadá para refundar a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y la OCDE surge justamente con ese objetivo, destinado a refundar los países europeos. Surge con 20 miembros, Estados Unidos y Canadá, 2 miembros que fueron los que financiaron el Plan Marshall, más 18 países europeos. Y fíjense la visión de John Fisher Kennedy en mayo de 1963, cuando Estados Unidos ratifica la convención que crea la OCDE, y dice que la OCDE será un foro en el cual los países miembros puedan cooperar, esta palabra tan importante, cooperar, y actuar juntos en dar respuestas a los desafíos globales. Lo está diciendo John Fisher Kennedy hace más de 60 años. ¿Y por qué es tan relevante la OCDE? Bueno, la OCDE integra nada más que a 38 miembros. En el mundo hay casi 200 países, un poquito más de 190, redondeamos en 200. Pero en la OCDE no están los 200 países del sistema de Naciones Unidas. Hay solamente 38 países, pero estos 38 países son relevantes porque originan el 75% de la inversión extranjera directa y más del 60% del comercio y del PBI global. Ya algunos años después, Emmanuel Macron, que presidió la reunión anual de la OCDE en mayo del 2018, decía: la OCDE se ha colocado sabiamente en el corazón de las batallas decisivas de hoy, y especialmente en la lucha contra la desigualdad. Y remarcaba que la OCDE tiene que ser un coro de acción y pensamiento y trabajar en forma conjunta para construir y reinventar un mundo más eficaz y más justo, y esto lo decía pidiendo justamente para que la OCDE intervenga en un plan de acción para refundar la Organización Mundial de Comercio, que está parada ya desde hace varios años sin dar respuestas a los diferentes desafíos del comercio global. La OCDE, como les decía, está compuesta por 38 países, es una de las organizaciones relevantes de la gobernanza global. Decíamos que el G20 está formado por 20 jefes de Estado y de gobierno de 20 países que originan el 80% de la producción global y tienen el 80% de la población del mundo. Pero estos 20 líderes que se juntan todos los años para analizar cuáles son los desafíos globales y brindar respuestas a estos desafíos globales, no tienen un organismo calificado que los asesore. Y por eso toman a la OCDE, que tiene más de 300 comités y grupos de trabajo. En estos comités y grupos de trabajo están los expertos técnicos más calificados del mundo en 4 grandes áreas. Un área que tiene que ver con el desarrollo sólido de instituciones. Sin instituciones sólidas no puede haber desarrollo sostenible. Esto significa la defensa de la democracia, la promoción de las libertades, el balance entre los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, la reforma de la justicia para que pueda brindar soluciones efectivas a los ciudadanos en un tiempo razonable. En el caso de los países federales, un correcto balance entre Estado federal y las provincias o las regiones, la toma de decisiones en base a políticas públicas que estén basadas en la evidencia y no en base a dogmas de los políticos de turno que gobierna, la existencia de centros de gobierno que permitan justamente establecer planes de gobierno y el seguimiento de las principales metas y ver de qué manera esas metas impactan en mejorar la vida de los ciudadanos y en mejorar también la acción de las empresas. En definitiva, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las instituciones. Y luego hay 3 grandes pilares: uno que tiene que ver con el desarrollo económico sostenible,
otro que tiene que ver con el desarrollo social sostenible, sobre todo el bienestar, las políticas de educación, de salud, y finalmente el pilar de desarrollo ambiental sostenible. La OCDE tiene un cuerpo normativo de 250 buenas prácticas a nivel global. Estas 250 buenas prácticas es el corazón de la OCDE. Un tercio de esas buenas prácticas están relacionadas con el ambiente. Muchas de estas buenas prácticas están muy vinculadas con las provincias, porque como ustedes saben, Argentina es un país federal y las competencias de las provincias son muy importantes en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ambiente, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones sociales, educación, salud, y en términos económicos, en todo lo que tiene que ver con la riqueza que está en el subsuelo. Estamos hablando de la energía, estamos hablando de la minería, estamos hablando de la pesca. Y justamente lo que la OCDE se propone es que los países miembros converjan hacia esas buenas prácticas, ese cuerpo de 250 buenas prácticas en cuestiones institucionales, económicas, sociales y ambientales, que en primer lugar se alineen con estas buenas prácticas, en segundo lugar que las adopten y que se comprometan a traspasarlas a su legislación, en algunos casos a través del Congreso Nacional, en otros casos a través de los congresos provinciales, en otros casos simplemente con decretos del Poder Ejecutivo o con resoluciones de distintos ministerios, y en muchos casos como lineamientos a los cuales los gobiernos y las empresas se obligan a poner en práctica para justamente mejorar. No cualquier país ingresa a la OCDE. El proceso de acceso a la OCDE, como lo decían Carolina y Facundo al comienzo, es un proceso que es largo, que es difícil, que es complejo. Se lo voy a poner en términos prácticos, es como entrar en Harvard. Para entrar en Harvard uno tiene que prepararse, tiene que rendir distintos exámenes y una vez que pase esos exámenes, si a uno lo admiten, lo que hizo fue entrar en Harvard. Es estudiante de Harvard, pero no es graduado de Harvard. Luego tiene que pasar más exámenes para graduarse. A los países les sucede lo mismo con la OCDE. Tienen que, en primer lugar, rendir un examen de ingreso, y si ese examen es positivo, después tienen que pasar una serie de 23 exámenes en 23 comités y grupos de trabajo. Le decía recién que la OCDE tiene 300 comités y grupos de trabajo, pero hay 23 que son muy relevantes porque son los comités en los cuales los países pasan sus exámenes para un día ser reconocido como país miembro de la OCDE. Y en el caso de Colombia, que es uno de los últimos países de América Latina a ingresar, una vez que aprobó el examen de ingreso, pasó 8 años para justamente aprobar cada uno de los exámenes en los 23 comités. A Chile llevó 6 años, a Costa Rica también, como a Colombia, también le llevó 8 años. Nosotros, acá lo que están viendo es la estrategia que pusimos en marcha para que Argentina, en primer lugar, pudiera presentar una candidatura al acceso a la OCDE. Les decía antes que la OCDE es un organismo cerrado. Cuando se creó en 1961 había 20 países, en el 2023 hay 38, es decir que en un poquito más de 60 años únicamente ingresaron 18 países. La OCDE es un organismo cerrado, no cualquier país entra, pero cuando un país desea entrar a la OCDE tampoco es admitido porque se entra a la OCDE en grupos, es decir que no tiene que haber un solo país que desee candidatearse y pasar los exámenes, y que eso tiene que hacerse en grupos, lo cual le da al ejercicio una complejidad muy importante. Y cuando presentamos la candidatura en el 2016 para ingresar a la OCDE estaba cerrada, los países miembros no querían que hubiera un nuevo proceso de acceso porque todavía había países que no habían finalizado el proceso anterior. Me estoy hablando de países latinoamericanos como Colombia y Costa Rica y países europeos como Lituania y Letonia. Entonces, lo que hicimos fue presentar una candidatura y poner en marcha un plan de acción, en primer lugar, para convencer a la OCDE que tenía que abrirse no solamente para Argentina, sino también para otros países. Pero para optimizar nuestro tiempo y no esperar a que se abriera la OCDE, cosa que recién sucedió en el año 2022, 6 años después, lo que hicimos fue poner en marcha un plan de acción en donde nos comprometimos a que Argentina participara de esos 23 comités en donde hay que pasar examen, porque Argentina no estaba presente en los 23 comités,
Le pedimos también a la OCDE que, a pesar de no estar en el proceso de acceso, nos permitiera pasar determinados exámenes a través de distintos estudios que la OCDE hace a los diferentes países, y también nos comprometimos con la OCDE. Recuerdan que le decía que la OCDE tiene un cuerpo normativo de 250 buenas prácticas que hay que adoptar. Bueno, le dijimos también a la OCDE, en el marco de nuestro plan de acción, que nos permitiera adherir y poner en marcha estos instrumentos, cosa que fuimos haciendo entre 2016 y diciembre del 2018. La OCDE tiene 23 comités y grupos de trabajo, y acá pueden ver el esfuerzo que hemos hecho en estos 4 años de gestión durante la presidencia de Cambiemos entre 2015 y 2019. Fíjense que de los 23 comités, Argentina ingresó, en 20 años, ingresó en los primeros 5 en la presidencia de Carlos Menem, que fueron los comités de Agricultura, Comercio, Inversiones, Lucha Anticorrupción y Pesca. En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina ingresó en 3 comités más: Químico, Ciencia y Tecnología y Asuntos Fiscales, es decir, que cuando asumimos en el 2015, la Argentina cubría 8 de los 23 comités de la OCDE. Esos 8 comités les llevó al país 20 años poder ingresar, y fíjense el esfuerzo que hemos hecho como equipo en el gobierno de Cambiemos, porque en 18 meses ingresamos en 15 comités: gobernanza corporativa, competencia, estadísticas, política económica, economía digital, gobernanza pública, seguros y pensiones, mercados financieros, política del consumidor, política regulatoria, empleo, trabajo y asuntos sociales, educación, desarrollo territorial, ambiente y salud. ¿Cómo trabaja la OCDE? Bueno, la OCDE trabaja en base a lo que llamamos la cooperación. Muchas veces me preguntan: Marcelo, vos decís OCDE, yo digo OCDE, ¿cómo se dice? ¿OCDE u OCDE? Y siempre respondo lo mismo, podés llamarla como quieras, pero yo le digo OCDE porque me gusta acentuar cada una de las letras de lo que significa OCDE, que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y cuando uno dice OCDE, es como que la C y la D se juntan y se pierde la fuerza de la C, que es la fuerza de la cooperación. Y justamente la cooperación pasa porque los 38 países miembros están alrededor de una mesa cuadrada muy grande, y para cada uno de esos temas que veíamos antes, como pueden ver, temas relacionados con las instituciones, temas relacionados con el desarrollo productivo, el desarrollo social, el desarrollo ambiental, los países envían a los mejores técnicos, y en base al trabajo de esos comités se establecen las buenas prácticas que los países se comprometen a adoptar y luego a traspasar a su derecho positivo. Entonces, la cooperación es esencial porque los países se evalúan entre sí en base a evaluaciones donde todos los países se evalúan entre sí y a los países que quieren ingresar al proceso de acceso, pero además hay un sistema de presión donde todos los países son evaluados en los diferentes comités, y cuando algún país se ve que está descarrilando, bueno, el resto de los países lo pone en la senda. La OCDE trabaja muchísimo con el desarrollo sostenible. De hecho, ha sido solicitada por Naciones Unidas para que, entre otras cosas, haga el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los países miembros. Por otra parte, les voy a pasar algunos indicadores de impacto de la OCDE. En la Unión Europea la corrupción cuesta el equivalente del 1% del PBI, y esto significa que todos los años se van 120.000 millones de euros relacionados con la corrupción. Este monto en los países emergentes como Argentina alcanza el 5%, y fíjense que con un PBI más o menos de 500.000 millones de dólares por año, en Argentina todos los años perdemos por corrupción aproximadamente 25.000 millones de dólares, que se van justamente por no estar alineados con las buenas prácticas anticorrupción de la OCDE. Y si vemos el caso de los cuadernos y todo el trabajo que efectivamente ha realizado la coalición cívica en todos estos años, y haciendo las cuentas van a ver que en Argentina superamos este monto, este porcentaje del 5% del PBI por año. Otro tema tiene que ver con la transparencia. Por ejemplo, la OCDE también determinó que en América Latina las compras públicas representan entre el 10 y el 15% del PBI, y que los sobrecostos por cartelización, acuérdense también del caso de los cuadernos,
alcanzan hasta el 25% del contrato. Cuando hacemos el cálculo de lo que ha sucedido también en América Latina, este 25% de sobrecostos también se alcanza y mismo se depasa. Justamente, y todo esto es presupuesto que no se puede dedicar al mejoramiento de las condiciones de nuestro país porque se va o por corrupción, por falta de transparencia y por sobrecostos en la obra pública. También la regulación y la regulación excesiva genera también, y es un nido de la corrupción, en términos de lo que se llama la política regulatoria. Por ejemplo, México, país de la OCDE, en 2015 el costo de hacer trámites en México representaba el 4,25% del PBI mexicano. En 2 años, del 2015 al 2017, lograron bajar ese porcentaje de trámites que hacen las personas y las empresas todos los días, lo bajaron de un poco más del 4% al 2,72%. Y estos son miles y millones de dólares también que los ciudadanos y las empresas se ahorran justamente por utilizar las buenas prácticas de la OCDE. Lo mismo, tenemos algunos indicadores acerca de los mercados de capitales que son esenciales para el desarrollo y el financiamiento de las actividades productivas de nuestro país, la economía del conocimiento. Acá algunos indicadores que hemos hecho durante el gobierno de Cambiemos de cuánto podría crecer la exportación de servicios digitales, alineándonos a las buenas prácticas de la OCDE en todo lo que tiene que ver con economía digital. La cooperación fiscal, justamente la convergencia con las buenas prácticas de la OCDE permite detectar bienes y activos ocultos en el mundo que son necesarios para financiar justamente los presupuestos de los países miembros. Y acá me quiero detener un poquito, y ya cerca del cierre, y antes de explicar con números muy concretos el impacto del acceso de Argentina a la OCDE, que tiene que ver con el rol del Congreso Nacional en el acceso. Decíamos antes que la OCDE tiene un cuerpo de 250 buenas prácticas en temas institucionales, de desarrollo productivo, de desarrollo social, de desarrollo ambiental, pero esas buenas prácticas hay que traspasarlas a nuestro derecho y en muchos casos es necesario que se aprueben leyes en el Congreso Nacional, con lo cual el acceso de Argentina a la OCDE no tiene que ser la propiedad de un gobierno. De hecho, siempre hemos dicho que en el caso del gobierno de Cambiemos, nosotros impulsamos el acceso de Argentina a la OCDE en el marco de más de 30 años de la cooperación de Argentina con la OCDE en diferentes gobiernos sucesivos, y que el acceso a Argentina a la OCDE no era ni es la propiedad de ningún gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado. Y por eso es tan importante el rol del Congreso, porque el Congreso, que tiene la diversidad y la pluralidad de las fuerzas políticas representadas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es esencial para traspasar estas buenas prácticas de la OCDE a nuestro derecho y también para incentivar a que los congresos provinciales hagan lo mismo. Fíjense algunas imágenes que en la Argentina de hoy parecen ciencia ficción. En la Argentina, el gobierno de Cambiemos, teníamos al secretario general de la OCDE con los presidentes de los 3 bloques que reunían el 75% de los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En ese momento Cambiemos, el Frente Renovador y el peronismo de los gobernadores, y durante los 4 años hemos desarrollado una cantidad de acciones llevando el Congreso argentino a la OCDE y trayendo la OCDE al Congreso argentino para aprobar leyes esenciales que estén en línea con estas buenas prácticas de la OCDE. Pero acá vamos a las cuestiones concretas, porque siempre me gusta decir que la OCDE es un camino hacia el desarrollo sostenible. ¿Y esto qué significa en la práctica? Está probado que los países que ingresan a la OCDE en un plazo de 25 años pasan del subdesarrollo al desarrollo. Esto sucedió con los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial y en un plazo de 25 años volvieron a ser países desarrollados. Muchas veces se le dice a la OCDE que es el club de los países ricos, lo cual es cierto, se lo dice en forma despectiva, pero es cierto. Pero cuando comenzó la OCDE, esos países no eran ricos, sino que se hicieron ricos a partir de la convergencia con estas buenas prácticas, con estas ISO 9000 de las políticas públicas, como decía Facundo al comienzo. Pero muchas veces me dicen, Marcelo, vos hablás de los países europeos y que tuvieron el financiamiento del Plan Marshall para rehacerse después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es cierto,
Por eso me gusta siempre poner el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur, un país que en la década de los 50 tenía una dictadura militar, que pasó por una guerra civil que lo dejó partido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, y que en la década de los 90, sobre todo impulsado por Japón, que había hasta ese momento era el único país asiático de la OCDE, decide ingresar en la OCDE. Fíjense, en 1996, cuando Argentina recién comenzaba a participar de los primeros comités de la OCDE, el PBI per cápita en Corea del Sur era de un poquito más de $14.000. Hoy está, al finalizar 2016, 20 años después, era de $37.000. Hoy, en el 2022, está muy cercano a los $50.000, $48.000. Es decir que si tomamos los últimos 20 años, Corea del Sur, entre 1996 y 2016, creció un 100%, 160% su PBI, y si lo tomamos hasta el 2023, este número va hasta el 230%. Y en 25 años Corea del Sur pasó de ser uno de los países más pobres de Asia. En 1950 su PBI era básicamente, venía del campo, tenía indicadores sociales incluso inferiores a los países africanos de la época, y en 25 años Corea del Sur se convirtió, a partir del ingreso a la OCDE, en la 12ª economía desarrollada del mundo, es el 6º exportador mundial. Corea del Sur tiene grandes campeones productivos con cadenas de valor de pymes que están muy enfocadas hacia las exportaciones, pero como decíamos antes, Corea del Sur no solamente creció en términos económicos y pasó del subdesarrollo al desarrollo en 25 años. En los últimos 20 años, Corea escaló hacia los lugares más altos de la OCDE en ciencia, tecnología, innovación, educación y salud. Y algunos de ustedes capaz que no lo recuerdan, pero les voy a contar que hace unos años la presidenta de Corea del Sur fue destituida por un hecho de corrupción. Fíjense, hagamos algún tipo de comparación con nuestro país. Hecho de corrupción, la presidenta de Corea del Sur es destituida, se elige un nuevo presidente y el riesgo país de Corea del Sur no cambió, no subió ni bajó, porque justamente la lucha contra la corrupción forma parte de las buenas prácticas de la OCDE y los países miembros están obligados. Y cuando se lucha contra la corrupción, no importa si es la corrupción de una empresa o del presidente de la República. Está claro que esa corrupción tiene que ser combativa. Y Corea del Sur destituyó a su presidenta, eligió a un nuevo presidente y el país siguió funcionando. Y acá tenemos otros casos, caso de Polonia, el caso de Israel o de Estonia también, que en un plazo de 10 años y de 20 años van construyendo ese camino al desarrollo sostenible. Y me gusta cerrar siempre esta explicación porque nuestro principal desafío no solamente es aprovechar el ingreso a la OCDE. El 25 de enero del año 2022, después de 6 años, la OCDE abrió un nuevo proceso de acceso, invitó a 6 países, Argentina, Brasil y Perú por América Latina, Croacia, Bulgaria y Rumania por la Unión Europea. 5 países dijeron que sí al acceso el mismo día, ese 25 de enero del 2022, y hay un solo país que hoy todavía no respondió la carta de invitación. Muchos dicen que es por desconocimiento, otros que es por cuestiones ideológicas. La semana donde la OCDE invitó a los países de América Latina, Perú, que tenía un presidente del Grupo de Puebla, Pedro Castillo, alineado con el Foro de Sao Paulo y con el kirchnerismo en la región, explicaba por qué Perú tenía que ingresar a la OCDE y al mismo tiempo Jair Bolsonaro, presidente de derecha, hacía la misma explicación el mismo día, hablando en público, explicando por qué Brasil tenía que ingresar en la OCDE. Argentina es el día de hoy que un año y medio después todavía no contestó la carta de invitación, que es el comienzo de un proceso largo, difícil y complejo, justamente para que nuestro país de acá a 25 años sea un país desarrollado. Y cierro con el ejemplo de Chile, que comenzó el proceso con una presidenta de centroizquierda, Michelle Bachelet, en su primer mandato, y lo terminó con un presidente de centro derecha, Sebastián Piñera,
justamente completó el proceso que había iniciado un partido político de otro signo. Bueno, les agradezco mucho, estamos en tiempo y nos quedan aproximadamente 20 minutos para preguntas y respuestas. Espero haber sido claro. Gracias. Excelente, Marcelo. Muchas gracias. Acá tenemos preguntas. Facundo levantó la mano. No sé si querés hacer algún comentario. ¿Estás ahí? Sí, sí, el audio, hay buena recepción, sí. Sí, te escucho. Bueno, antes que nada, de vuelta, millón de gracias, Marcelo. Excelente la presentación. Ya te había escuchado en otras ocasiones. Eh, yo no sé si lo dije, tiene que ver con mi pregunta, seguramente digamos, por la velocidad quizás con que te presenté, te pido disculpas, queríamos que arrancase, digamos, cuanto antes, pues una presentación interesante, pero larga, densa en cuanto al contenido, a la variedad de temas. Eh, en todo esto que estamos viendo, la OCDE la integran estados, y vos sos egresado de hasta ahora, creo, el estándar más alto, aunque no se puede decir que es un estándar OCDE, la Escuela Nacional de Administración de Francia. Que, como todos saben, Francia inventó el Estado moderno, no un Estado como el que tenemos nosotros, un Estado eficiente, un Estado profesional, meritocrático. Y además, fuiste compañero, esto no lo va a decir él, de Emmanuel Macron. O sea, es la élite de la administración pública mundial. Mi pregunta es la siguiente: todos estos estándares que se fijan, en la cual están representados estados, la gobernanza es, obviamente, a nivel de la generación de valor, en lo que es todo el espectro, digamos, privado, las reglas que generan, digamos, confianza, transparencia, los mejores climas de negocios, pero además se aplican al Estado en sí. De vuelta, insisto, no un Estado como el nuestro, que necesita una reforma profunda, pero no hay, hasta donde yo sé, país de los que son deseables en términos de desarrollo y de cualquier indicador de crecimiento, de equidad, de nivel de ingresos, que carezca de un Estado, de vuelta, profesional, meritocrático, transparente. Esto lo han mencionado, por ejemplo, con las cuestiones vinculadas a corrupción, etc. Dentro de lo que son las prácticas de la OSD, ¿cuáles serían, dentro de este largo proceso, las áreas claves más inmediatas que tendríamos que taclear en la reforma del Estado argentino? Parte se inició, como bien lo dijiste, durante la gestión de Macri. En forma sucinta, por la pregunta muy amplia, pero te agradecería, porque en estos momentos creo que la discusión a veces es muy maniquea, muy reduccionista. Estado, no Estado, aunque parezca burdo, sino qué tipo de Estado. Y ahí vos has tenido experiencia concreta en la anterior administración. Y de vuelta, un millón de gracias por la participación. Gracias, Facundo. Es una pregunta extremadamente relevante porque muchas veces me hacen dos preguntas que se repiten en cada una de las charlas. Una me dicen: Marcelo, ¿cómo la OCDE nos va a admitir en el proceso de acceso si estamos tan mal? Y entonces yo explico que justamente la OCDE se creó para ayudar a los países que tienen potencial a pasar de su desarrollo al desarrollo. Los países europeos, cuando se creó la OCDE, habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la OCDE toma países con influencia global que tienen un gran potencial y los ayuda a reconstruirse en base a la cooperación de los países miembros. Eso como primer punto. Y la segunda pregunta que también me hacen es: ¿cuáles son los exámenes más difíciles? Y todos piensan que están vinculados con nuestra economía. Y yo también les hago siempre la misma respuesta. La cuestión económica no es la cuestión más difícil, porque la cuestión económica se resuelve con un plan macroeconómico que sea coherente y consistente. Y dentro de todo, uno puede tener diferentes variables económicas a tener en cuenta, pero no son tantas como uno cree. En cambio, lo que tiene que ver con la reforma de las instituciones es mucho más complejo, es un trabajo que lleva más tiempo, y el comité más difícil para el acceso de Argentina a la OCDE o de cualquier país del mundo es el Comité de Gobernanza Pública, donde evalúan al país justamente sobre cómo se gobierna. Y esa gobernanza tiene que ver sobre, en primer lugar, cómo están balanceados los tres poderes, la independencia de la justicia, si la justicia, la justicia selecciona bien a sus jueces, si la justicia falla en un tiempo determinado.
tenemos muchísimas causas de corrupción que terminan teniendo resultados después de 10, 15, 20 años. Eso no es una justicia eficaz. Trabaja por una justicia que sea moderna, trabaja por un balance entre los estados nacionales y federales, en el caso de los países federales como puede ser Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Alemania. Trabaja sobre cómo se seleccionan los funcionarios que tienen que llevar adelante un país, y en esto es muy importante el ejemplo que vos dabas de la Escuela Nacional de Administración. Yo siempre pongo el ejemplo, la Escuela Nacional de Administración de Francia, que ahora cambió de nombre, pero sigue existiendo con otro nombre, tiene la misma cantidad de años que el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque Jacques de Gaulle, que era presidente de Francia en 1945, cuando termina la Segunda Guerra, uno de los primeros decretos que establece es el de la creación de la Escuela Nacional de Administración, donde se forman y se seleccionan a los funcionarios que luego van a llevar adelante el manejo del país. Y Jacques de Gaulle dijo, nosotros no podemos refundar a Francia sin tener una administración pública profesional. La administración pública en Francia es toda profesional y accede a todos los cargos por concurso. Y justamente el tema de una administración pública profesional también tiene que ver con la gobernanza de un país, como lo tiene también que ver el tema de establecer políticas públicas basadas en evidencia y no en dogmas. Esto que significa que los congresos no pueden aprobar leyes que no están basados en evidencia científica, y tampoco puede aprobar leyes en las cuales no se calcule el impacto económico de esas leyes a priori antes de aprobarla. Eso tiene que ver con lo que se llama la mejora regulatoria en los países de la OCDE, que es el segundo comité más difícil después del comité de gobernanza pública. Entonces, para sintetizar, donde tenemos que poner la carne al asador, en primer lugar, los dos comités, el de gobernanza pública y el de política regulatoria. En gobernanza pública está también todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción, la lucha contra el narcotráfico y el financiamiento de actividades ilícitas. Por eso todo el desmantelamiento de los órganos tanto de control interno como externo, como la unidad de información financiera, que alcanzó estándares altísimos durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, ha degradado nuestro nivel de lucha contra la corrupción. Y después, bueno, todo lo que decía el rol del Congreso, cómo se aprueban las leyes, los órganos de control interno y externo, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación, la independencia del Banco Central. La independencia del Banco Central no es una cuestión de política económica, es una cuestión que tiene que ver con las instituciones, y las normas de la OCDE establecen que tiene que haber bancos centrales independientes con cartas orgánicas en donde se ponga como objetivo la lucha contra la inflación, y con un directorio que pase un concurso público que tenga estabilidad dada por el Congreso. Además, los máximos organismos de lucha contra la corrupción, lucha contra el financiamiento de actividades ilícitas, que en este caso es la UIF, Instituto de Estadística y Censos, y también la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, exigen que los funcionarios sean elegidos por concurso, que tengan estabilidad en sus cargos y que esa estabilidad se la dé el acuerdo del Congreso. Ese conjunto de la normativa de gobernanza pública y de política regulatoria es lo más importante, y en segundo lugar, diría yo, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas ambientales, porque constituyen 1/3 de las buenas prácticas de la OCDE. Y gran parte del desarrollo sostenible en el mundo pasa por converger a todas las buenas prácticas que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad, el equilibrio y el balance de la huella de carbono. Y ahí es donde Argentina y América Latina tienen muchas soluciones para nosotros y para el continente, porque disponemos de océanos, disponemos de agua, disponemos de bosques que son esenciales justamente en la neutralidad de carbono. Excelente. Acá tenemos 2 manos levantadas, María Luz y Hola, Fernando. Sí, María Luz. ¿me escuchás? Sí, perfecto. Nada, primero que nada agradecerle una charla tan clara. Personalmente soy adicta, entre comillas, pero adicta al fin a los documentos de la OECD, básicamente en el área de ciencia y técnica, en donde he trabajado muchísimo y he tratado de usar muchas de esas cosas en la aplicación de gobernanza de instituciones.
La pregunta que tengo, quizás tenga que ver con la desazón que muchas veces tenemos, o tristeza, es usted plantea que se habían puesto en funcionamiento, que de alguna forma se venía participando en esas primeras 8 comisiones y posteriormente la gran esperanza de que Argentina participara como en forma más plena. ¿En qué quedó ese trabajo? O sea, ¿se sigue participando de alguna forma? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, me parece sumamente interesante lo que usted planteó respecto del avance dentro del Congreso de la Nación. ¿Cómo sigue eso y cómo recomienda que se priorice esa acción? Bueno, gracias María Luz por las dos preguntas. En primer lugar, bueno, el gobierno actual ha discontinuado muchísimo la participación de Argentina en los 23 comités. La tarea que hemos hecho, y acá tengo que decir, esto fue un trabajo de equipo, porque hemos trabajado con cada uno de los ministros, viceministros, secretarios de Estado, subsecretarios, organismos independientes, el Congreso, las empresas, las cámaras binacionales, las embajadas de los países miembros, los sindicatos. Olvidé mencionar que si bien la OCDE es una organización de gobiernos, también hay un área en donde participan los congresos, que es el Foro Parlamentario Global, que se reúne 2 veces por año, y también hay un área donde participan las empresas y los sindicatos, porque justamente el desarrollo sostenible de un país pasa por gobierno, empresas y sindicatos, y por eso también la UIA y la Cámara Argentina de Comercio, por un lado, son miembros observadores de la OCDE, y la CGT es miembro observadora también en la parte sindical, con lo cual este es un trabajo, como verán, en donde no solamente hemos trabajado como gobierno nacional, también han trabajado varias provincias, especialmente la provincia de Córdoba, y especialmente el gobernador Schiaretti ha tenido un rol fundamental, pero también la provincia de Santa Fe, la provincia de Salta, la provincia de Mendoza, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal, por supuesto, y actualmente se ha discontinuado mucho. Pasa también mucho por algunos funcionarios que siguen participando, porque evidentemente participar de los comités de la OCDE significa jugar en las grandes ligas los diferentes temas. Cuando uno va al Comité de Ciencia y Tecnología, encuentra a los mejores, a los mejores funcionarios y funcionarias de ciencia y tecnología del mundo, con lo cual uno aprende, no solamente aprende, sino que gana mucho tiempo, porque los países miembros de la OCDE te dicen, anda por acá, que esto funciona, o no vayas por acá, que no funciona. Entonces, la curva de aprendizaje se reduce muchísimo, porque está la experiencia de los países que ya lo hicieron antes que uno, y no tenemos que inventar la rueda, cosa a la cual somos adictos. Vos sos adicta a los comités de la OCDE, los argentinos somos adictos a inventar la rueda. Y la OCDE evita que inventemos la rueda, por eso es tan relevante para, imagínate, 25 años sin inventar la rueda, trabajando con lo mejor del mundo, sí o sí, pasar del subdesarrollo al desarrollo. Pero bueno, en síntesis, se ha discontinuado mucho y sobre todo, y lo más lamentable es que tenemos una invitación pendiente y que el país todavía no respondió. Eso respecto de la primera pregunta. Repetime por favor la segunda, que me empieza a agarrar ¿Cómo involucrar al Congreso para que eso se ponga en movimiento? Porque parecería ser que si desde el Ejecutivo no se agiliza, el rol del Congreso debería tener no sé, ¿cómo ves futuro con esto? El rol del Congreso es clave, pero bueno, hemos tenido 2 años en el cual el Congreso no tuvo trabajo de las comisiones por la pandemia, entonces eso también complicó muchísimo, en el caso de Argentina casi 3, porque no se reunían las comisiones, sobre todo hay un comité parlamentario de la OCDE, y después el último año logramos, o sea, estamos hablando del 2023, logramos que Argentina volviera a participar del comité parlamentario de la OCDE únicamente con diputados de la oposición. Ningún diputado del oficialismo participó, se ha hecho en forma también virtual, porque evidentemente no se dieron las condiciones para que los diputados viajaran, pero no hemos logrado que el oficialismo participara de este comité. Sí lo ha hecho la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio, con todos sus diferentes partidos, con lo cual es un trabajo en el cual el Congreso es clave, y sobre todo también es clave generar conciencia ciudadana acerca de lo que representa alinear nuestras políticas públicas a las buenas prácticas de la OCDE. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias.
Gracias, María Luz. Excelente, acá los comentarios del chat están chochos. Muchas gracias por la exposición, muy buena, excelente, esclarecedor, impecable, excelente presentación, muy clara. Y tenemos la última pregunta de Fernando. El- Ahí está, te estoy levantando la mano. No sé si puedes activar el micrófono. Ahí está. No te escucho por ahora. No sé por qué no te escucho. ¿Tenés activado el micrófono? Fíjate si está bien conectado. Por ahí es un problema del cable que está ahí flojito del micrófono. Porque está activado, pero no se escucha. No, no sabes. Si no, Bueno, escribir en el chat y te respondemos claro, igual. ahí está. Bueno, En el medio hay otra pregunta. Fernando, claro, mientras Fernando, ahí está, Pastor levantó la mano y ahí, mientras Fernando arregla ahí, fíjate de tocar ahí el cable del micrófono para ver si se activa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te Ah, escuchamos. bueno, muy bien, estoy con otra computadora que no es lo habitual. Bueno, en principio, felicitarlo, doctor, me pareció excelente su disertación, muy clara, muy didáctica, así que bueno, lo felicito. Mi pregunta apunta específicamente en este desafío de la gobernanza global, ¿en qué grado se consideran desde la OCDE, digamos, en esta curva de aprendizaje que usted hizo referencia, ¿no? Si se encuentra en agenda y en qué grado los pasivos ambientales, ¿no? Siendo parte de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, porque a veces pareciera que quedan como desdibujados, o al menos tengo yo esa percepción. Si usted me puede esclarecer al respecto. Bueno, el tema ambiental, muchas gracias por la pregunta. El tema ambiental es uno de los temas más relevantes yo diría, de la gobernanza global. De hecho, como decía antes, el ambiente genera impacto en la salud, con lo cual no es únicamente la destrucción del planeta, sino que eso genera impactos en nuestra salud. El tema de los pasivos ambientales, evidentemente, es un tema extremadamente importante. Hay una gran discusión en donde está la posición de los países más desarrollados con los países emergentes. Los desarrollados dicen, bueno, apliquemos la normativa igual para todos, pero los desarrollados ya se desarrollaron y generaron los pasivos, y los emergentes desarrollan pasivos, pero todavía no se desarrollaron, con lo cual Exactamente. Ah, hay una simetría importante y esa discusión está, pero en el medio yo creo que mientras esa discusión avanza, y en esto el rol de países como Francia ha sido clave, porque Francia ha empujado muchísimo a partir del Acuerdo de París y las diferentes COPs en tratar de lograr compromisos en todo lo que es la agenda ambiental, y sobre todo con verticales muy concretos, porque la agenda ambiental tiene que ver no solamente con la neutralidad de carbono, tiene que ver también con la preservación de los océanos, en donde la contaminación por plásticos es unos temas de los cuales todavía se habla muy poco y es realmente un flagelo, exacto. porque no solamente se contaminan los océanos, sino que además de eso, eso afecta directamente a la fauna y a la flora oceánica. Se pone también mucho énfasis en el tema de los bosques y los bosques tropicales, y en este caso el foco en lo que ha pasado en Amazonia, sobre todo la deforestación descontrolada en Brasil durante la gestión Bolsonaro, que ahora se está atenuando. No, todavía no está atenuando, se frenó, pero todavía sigue el mismo nivel, pero todavía no bajó, pero al menos no continuó la escalada. Pero el tema también de los bosques es extremadamente importante, como decía, el tema de los plásticos, la protección de la biodiversidad, y después, bueno, la gran cuestión que tiene que ver con la transición energética, cómo pasamos de las energías fósiles a las energías renovables, y también todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, esto que comentaba
la normativa del Parlamento Europeo sobre el fin de los autos a combustión fósil, el rol de los minerales, que muchos de los minerales están justamente en nuestro país y son también un gran motor de crecimiento. Yo diría que la agenda ambiental es la más relevante o las más relevantes en lo que tiene que ver con la gobernanza global. Y se ha avanzado muchísimo en la toma de conciencia, sobre todo, yo diría, desde que comenzó toda la discusión ambiental allá por la década de los 70, pero realmente se ha acelerado en los últimos 20 años y en los últimos 10 el tema está realmente en agenda y sobre todo traccionado por algunos países. Y en América Latina, uno de los países que más lidera esta agenda es Costa Rica. De hecho, la COP del 2024 comienza en Costa Rica y finaliza en París en 2025, justamente para mostrar un poco esta alianza entre América Latina y Europa en la cuestión ambiental. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Un Un placer. placer. Gracias. Excelente. Bueno, acá tenemos una pregunta de Gabriela. Primero dice, felicitaciones, explicación excelente. Lamentablemente una muy buena política pública que se perdió con este gobierno. Consulto, ¿cómo ve el panorama en relación a la incorporación de la OCDE, teniendo en cuenta las posturas de ambos candidatos con posibilidades de ser gobierno? Bueno, el candidato, o sea, la continuidad con el candidato del oficialismo, ya sabemos cuál es la postura, porque en estos 4 años no se ha avanzado absolutamente nada. En el caso de la libertad, avanza, hay un discurso de política exterior que todavía yo lo considero demasiado primitivo. Se habla de relaciones únicamente con Estados Unidos e Israel. Se ha atenuado mucho en las últimas semanas, pero todavía a nivel presidencial veo que faltan definiciones estratégicas que tampoco han sido claras en el debate. Sin embargo, debo decir que la posible candidata a canciller de la Libertad Avanza, Diana Mondino, se ha expresado en repetidas oportunidades a favor del acceso de Argentina a la OCDE. La última la hizo junto con Federico Pinedo, que era el candidato a canciller de nuestro espacio, con Patricia Bullrich como candidata, y tanto Federico Pinedo como Diana Mondino hablaron de manera explícita acerca de la necesidad de la continuidad del acceso de Argentina a la OCDE, con lo cual, a nivel de la que podría ser la canciller de Milei, el tema está más claro. En el caso del oficialismo, de Unión por la Patria, Frente de Todos o Frente para la Victoria, ya estoy perdido con tantos cambios de identidad en solamente 4 años. El candidato a canciller ha puesto el énfasis en los BRICS, que dicho sea de paso no es un organismo internacional, es un foro global al servicio de la estrategia global de China, en el cual coexisten la Rusia de Putin, que ha invadido un territorio soberano de Europa y ha hecho estallar la guerra en Europa después de 70 años, y también coexiste Irán, Estado autocrático que pregona la destrucción de otro Estado como es Israel, y que está sindicado por la justicia argentina como autor de 2 atentados en nuestro país, con lo cual hoy el candidato del oficialismo está centrando muchísimo la agenda internacional en el tema de los BRICS, no habla de la OCDE, y si miramos la política exterior de los últimos 4 años ha sido extremadamente errática. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Creo que ya podemos ir terminando y cerrando. Bueno, agradecer a Facundo Vila, siempre está en el instituto aportando y invitando gente muy interesante. A Marcelo, muchas gracias. Excelente exposición, estamos todos muy contentos. Creo que alguien... Marcelo, Ah, ahí está Facundo, sí, te escucho. sí, no, una vez más, creo que me hago eco de todos los comentarios. 1.000.000 de gracias, interesantísimo, y ojalá que podamos retomar la senda de la ISO 9000 para el desarrollo. Así que nada, un abrazo y muchísimas gracias de vuelta. Gracias, Facundo. La política es una sucesión de victorias y derrotas, así que lo importante es tener claro el propósito de largo plazo y seguir trabajando justamente en la senda, cosa que seguiremos haciendo.
excelente. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Gracias, Marcelo. Gracias, Placer. gracias a ustedes. Un placer. Chao.